Voy a presentar primeramente a la entrevistadora. Vanessa Martínez Escobar, nacida en Santiago de Chile, en el año 1986, editora, investigadora y escritora, licenciada en Lengua y Literatura, y tiene una especialización en semiótica literaria y análisis del discurso. Este año recibió la beca del Fondo del Libro y la Lectura, la beca Chile Crea. Ha participado en los talleres literarios del poeta Héctor Hernández Montesinos, publicó la plaqueta de poesía y collage Viaje Insomnio en el año 2016, asiste a los talleres del escritor cubano designado en Chile, Carlos Lloró, donde trabaja un proyecto de escritura en torno al laberinto, el imaginario americano, el I Ching y los sueños. Ha traducido y publicado poemas del pintor italiano Giorgio Di Chirico. Desde el año 2018 dirige y edita en Holograma Ediciones, sello microeditorial con enfoque en lo fantástico. Y por último es miembro del Seminario de Investigación Multidisciplinar en Sueños. Lucio Porto Valencia, nacida en Viña del Mar en el año 1966, escritora, investigadora independiente, licenciada en Filosofía por la Universidad de Valparaíso y doctoranda en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y está preparando su tesis sobre orígenes. Autora de los libros Una arqueología del alma, Ciencia, Metafísica y Religión en Carl Gustav Jung, editorial USACH, año 2012, El diablo en la música, La muerte del amor, El gavilán, de Violeta Parra, primera edición, Ediciones Altazor, Viña del Mar, 2008, y una segunda edición corregida y aumentada por la editorial USACH el año 2013. Los perros andan sueltos, Imagen del posfascismo, editorial USACH, 2015. En libro de poesía, La inteligencia se presenta en la nada, ediciones Inuicalistas, Valparaíso, 2016. Y como compiladora, editó el libro Sin Humanismo, Realidad, textos reunidos de Sergio Salinas Rocco, en 3 volúmenes, por la editorial USACH en el año 2017. Y el libro que se va a comentar y discutir hoy es Aquí el lugar en que desarmarte de fortaleza, de paciencia, ensayos de crónica filosófica, por la editorial Caracura, el año pasado, durante noviembre. Bueno, y por último, también cabe mencionar la última publicación de la editorial en su colección de rescate, que es Juan Enrique Concha, Cuestiones Obreras, y este año vamos a editar y publicar vamos a inaugurar la colección de traducción con texto temprano de Carl Schmitt, que es Uribunken, y también un rescate de ensayos de pensamiento histórico del historiador Francisco Antonio Encina. Así que pronto tendrán novedades de las nuevas publicaciones. Y ahora doy el paso a Lucy y Vanessa. Hola, buenas noches a todos. Primero darle las gracias a Lucy por su generosidad desde el día que nos conocimos a propósito de esta conversación, y a Juan Carlos y a Gonzalo, editores del libro, por invitarme a esta conversación con Lucy, que es una pensadora a quien admiro mucho. Y como introducción a la conversación voy a leer un breve texto que preparé para la ocasión. La resistencia de la luz. La potencia tenebrosa perece a consecuencia de sus propias tinieblas, pues el mal ha de hundirse en el mismo instante en que vence plenamente al bien, consumiéndose así la fuerza a la cual hasta ese momento debió su existencia. Y Ming, el oscurecimiento de la luz, Hexagrama 36, comentario a la línea sexta del I Ching, libro de las mutaciones. La luz circula y retorna según su propia ley, si uno no abandona su habitual invocación, el secreto de la flor de oro. El mito se caracteriza por ser una realidad cultural compleja, posible de abordar e interpretar desde diversas perspectivas, múltiples y complementarias. Una definición amplia, siguiendo lo propuesto por Mircea Eliade, es la siguiente. Cuenta una historia sagrada. Relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, es decir, da cuenta de cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta una realidad total,
el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es pues siempre el relato de una creación. El mito tiene vida, en el sentido de proporcionar modelos a la conducta humana y conferir significación y valor a la existencia. Revelan que el mundo, el ser humano y la vida tienen un origen sobrenatural y que esta historia es significativa, preciosa y ejemplar. Al decir de Roger Queloa, sociedades enteras creían en ellos y los actualizaban con ritos, y ahora que parecen estar muertos o extintos, no cesan de proyectar su sombra sobre la imaginación del ser humano y de suscitar en ella ciertas exaltaciones. Catábasis, en su raíz etimológica proveniente del griego, significa descenso, acción de descender. La noción de catábasis, descenso al inframundo o al infierno, está presente en las creencias funerarias de casi todas las civilizaciones del mundo desde remota antigüedad. Por lo tanto, se presenta como tópico mitológico fundamental a partir del pensamiento religioso primitivo. Ejemplo de esto son los cultos mistéricos, siendo el primer documento donde aparece el motivo del descenso al inframundo de una deidad, seguido de su muerte, resurrección y el ascenso hacia el mundo cotidiano, el texto sumerio que se conoce como el descenso de Inanna, cuya antigüedad data de 1775 a.C. Otros relatos documentados en textos literarios son la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia y el mito de Osiris en Egipto. En la antigüedad griega, los relatos mistéricos por excelencia, los eleusinos consagrados a las diosas Demeter y Perséfone, los dionisíacos consagrados a Dionisio y los órficos consagrados a Orfeo. Así, el motivo mítico del descenso a ínferos, viaje al inframundo, al infierno o al más allá, consta de una larga tradición poética literaria tanto en el imaginario antiguo, grecolatino y medieval, como en el imaginario moderno y contemporáneo. Siguiendo esta tradición, he aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza. Ensayos de crónica filosófica de Lucio Borto Valencia nos sitúa en el noveno y último círculo del infierno configurado por Dante Alighieri en el canto 34 de la Divina Comedia. Lugar donde se encuentran los traidores, representados por la gigantesca presencia de Lucifer devorando a Judas, Casio y Bruto. Como señala Oporto Valencia en el prólogo, el título de este conjunto de ensayos alude a la sentencia pronunciada por Virgilio a Dante tras detenerse y señalarle la culminante y atroz imagen anteriormente descrita. A partir de esta escena, he aquí el lugar en que debes armarte de fortaleza, se presenta como una continuidad al cuerpo de ensayos que conforman Los perros andan sueltos, imágenes del postfascismo en Chile, obra de su autoría publicada el año 2015 por Editorial Usach. En estos ensayos, la autora, a partir de los conceptos de arquetipo e inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, en diálogo con referentes culturales, intelectuales y filosóficos de la tradición occidental, junto a los conceptos de violencia que quiere legitimarse en la historia de Armando Uribe Arce, de chivo expiatorio en alusión a fenómenos de persecución y violencia colectiva de René Girard, de impunidad entendida como crimen de lesa humanidad per se, de acuerdo a la neuropsiquiatra Paz Rojas, el hedonismo de la sociedad de consumo, entendido como verdadero fascismo, siguiendo lo propuesto por Pier Paolo Pasolini, y el análisis de diversas imágenes y manifestaciones simbólicas, poesía, música y cine, piensa, reflexiona e interroga nuestra época, marcada desde su lúcida y singular perspectiva por la ruina espiritual y moral de Chile, su destrucción y autodestrucción, que abarca la dictadura y postdictadura aún en curso. Ruina que, en palabras de la filósofa, ha instalado la miseria espiritual, la barbarie y la violencia como bases de sentido de la realidad, destruyendo el amor y toda posibilidad de representarse una existencia digna vivida en profunda conciencia. De este modo, Los perros andan sueltos y, en consecuencia, el presente conjunto de ensayos buscan ser una contribución a una fenomenología del mal,
como fenomenología de la destrucción de Chile y una fenomenología del posfascismo correspondiente al estrato más profundo de este como encarnación difusa de un principio metafísico del mal y de brotación de lo siniestro, y como fenomenología de la extinción del espíritu, en el carácter desconocido, oculto, insondable e incognoscible que la acción de dicho principio metafísico del mal puede tener. La reflexión filosófica de Lucio Porto Valencia, en cuanto reactualiza el tópico mítico literario del descenso al inframundo y la imagen del infierno como alegoría de Chile a partir de la visión infernal de Alighieri, cobra una relevancia de carácter estética, ética y política. El paisaje y pasaje infernal que recorre y en el que inquiere la conciencia filosófica en cuanto logos, como metáfora de la intuición de una luz en busca de la cifra de Dios, en medio de la incertidumbre y la oscuridad ruinosa, un Chile que pende en el abismo y se hunde en la barbarie, constituye para el lector una exhortación a desarrollar una conciencia interior, un llamado a comprender que el mundo de los símbolos y de la imaginación son la matriz originaria de la conciencia y de todo gran pensamiento. Desde esta perspectiva, el mito del descenso como núcleo filosófico puede leerse como símbolo de la inclinación y voluntad humana que por la vía de la iniciación, de la mano de la filosofía, como un candil en la senda oscura y el lenguaje en su dimensión lógica y poética, logra el descubrimiento del ser interior, del sí mismo. Pues a decir de Mircea Eliade, símbolo, mito, imagen pertenecen a la sustancia de la vida espiritual, que pueden camuflarse, mutilarse, degradarse, pero jamás extirparse. Una característica de los relatos de descenso es la del viaje como una prueba terrible a la que un ser humano se somete en el sendero de una transformación. A este designio tormentoso, en la antigüedad griega se le denominó pathos, y a la decisión de reacción ante este designio, ethos, como acción de inicio del viaje para alcanzar el descubrimiento y discernimiento del bien y el mal, determinando así la catarsis, la purificación del espíritu mediante la agón, palabra que designa contienda, malestar nocturno o pesadilla, y que puede entenderse como la representación de las ataduras del inconsciente poblado de monstruos y peligros, pero donde reside una fuente de sabiduría. Así, el viaje de descenso, como tema de raigambre universal, adquiere el sentido de un esfuerzo por trascender la materia, comprendiendo que ésta también posee espíritu, en busca de una luz interior y el descubrimiento de la realidad del alma. Desde la tradición filosófica medieval, que es posible identificar y rastrear en el pensamiento de Lucio Porto, la luz, en términos generales, es principio de toda belleza, por lo tanto de armonía y bondad, y como señala Umberto Eco, desde el principio en los textos místicos y neoplatónicos aparece ya como metáfora de las realidades espirituales, así como la idea de Dios como luz y la creencia en la luz como Dios último se repite una y otra vez en los mitos y la adoración al sol. Siguiendo la concepción medieval, todos padecemos aplesía, término griego que puede traducirse como inmirada y designa ceguera espiritual. Una venda nos cubre los ojos. Pasamos delante de las cosas sin advertir su esencia y mediante contemplación podemos acceder al entendimiento de que en el interior de cada ser subyace un misterio. Pues como plantea Hugo de San Víctor, todo lo visible nos es propuesto para la significación y declaración de lo invisible. Para Oporto Valencia, ejemplos de esto, como expresiones de una fuerza y luz irradiante en medio del clima de hostil oscuridad que configuran a este terruño infernal llamado Chile, son las figuras de Hernán Carvajal, Violeta Parra, Armando Uribe, Jimena Rivera y Sergio Salinas, a quienes dedica en sus ensayos sagaces reflexiones en torno a sus obras y legado. Igualmente, es posible afirmar
el pensamiento y la obra de Lucio Porto Valencia constituyen también la expresión de esa fuerza y voluntad en búsqueda de la luz como símbolo de la conciencia.